Saludos a todos y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, pero particularmente de temas de seguridad mundial que han ocurrido durante las últimas 24 horas y otras noticias internacionales. Comencemos. Entre Kosovo y Serbia se siguen caldeando los ánimos, ya que un líder de una organización que estuvo envuelta en el incidente que ocurrió hace más de una semana atrás, donde 30 serbios armados participaron en un incidente donde hubo un intercambio de disparos donde murieron 4 personas, incluyendo un policía de Kosovo, donde se alega que esta persona también es sospechosa de posesión ilegal de armas de fuego, también de posesión de explosivos y de conducir actos graves en contra de la seguridad pública en Kosovo. Este líder se llama Milan Radojičić y se dice que es un empresario político y amigo personal del presidente de Serbia, el señor Aleksandar Vučić. Lo que se desprende de la noticia es que Radojičić, en vez de entregarse al sistema de justicia de Kosovo, se entregó al sistema de justicia de Serbia y el juez lo dejó libre inmediatamente hasta que se vea el caso en corte, si acaso se presenta para su juicio, porque no tuvo que prestar fianza. Y este trato preferencial ha levantado la ira del gobierno de Kosovo. Anteriormente yo les había dicho de que el gobierno de Serbia había indicado de que iba a retirar las tropas que había localizado en 3 puntos de la frontera con Kosovo, para no afectar de forma negativa su solicitud de ser miembro de la Unión Europea. Pero el líder de Serbia cambió su decisión, indicando de que solamente iba a remover parte del destacamento militar que está posicionado cerca de las fronteras con Kosovo. Si las tensiones no ceden, podemos esperar en un futuro cercano otro conflicto bélico en Europa Oriental. También en esa parte del mundo la situación que mencionamos hace unas semanas atrás en Hungría continúa, donde Hungría está diciendo de que va a seguir ejerciendo su poder de veto en la Unión Europea para paralizar cualquier tipo de ayuda dirigida a Ucrania. Si hacemos memoria de lo que he dicho antes, Hungría tiene un líder que es pro-Putin y pro-Moscú, que tiene millones de dólares congelados por parte de la Unión Europea debido a acusaciones de corrupción dentro de su gobierno, donde él reacciona utilizando su poder de veto. En adición, es un país que se opone a las sanciones en contra de Rusia y tiene un banco que opera dentro de Rusia, desobedeciendo las sanciones en contra de ese país por la guerra en Ucrania. En estos momentos, está utilizando su poder de veto para impedir que más de $500 millones en ayudas para Ucrania le sean entregados a la administración del presidente Zelensky. Hungría está solicitando o está tratando de extorsionar de que se retiren todas las acusaciones de ser un gobierno corrupto y que se le permita a su banco operar libremente con el gobierno ruso. Además, como su primer ministro, el señor Orbán, es prorruso, también está deteniendo que Suecia se integre a la OTAN. Este señor dice que no tiene absolutamente ninguna prisa para aprobar que Suecia se integre a la OTAN. Así que no solamente está bloqueando a la Unión Europea y extorsionando a la Unión Europea, sino también está bloqueando a la OTAN. Recordemos que estas personas son personas que llegaron al poder cuando ya su país era parte de la Unión Europea y de la OTAN, antes de ellos juramentar a sus posiciones. La historia nos dice que Hungría era un satélite
o se comportaba como un satélite de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial y era parte de los 7 países que estaban bajo la influencia directa de la Unión Soviética. Hasta que llegó el año 1989 cuando la Unión Soviética desapareció e hicieron una transición al sistema democrático. Pero aparentemente este nuevo líder de Hungría se sigue comportando similar a cuando su país era completamente controlado por Rusia. En Rusia, el expresidente y ex primer ministro de ese país, el señor Dmitry Medvedev, dijo que el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el señor McCarthy, fue removido de su puesto debido a su amor por la gente de Ucrania. Y también dijo de que los Estados Unidos solamente tiene dinero para ayudar a Ucrania por 2 meses más. Medvedev ya se está saboreando la victoria en Ucrania, porque según él, la próxima sesión de la Cámara de Representantes para aprobar el nuevo presupuesto dentro de 2 meses no va a aprobar ni un solo dólar para la guerra en Ucrania. Recordemos que Medvedev y otros oficiales del Kremlin y del Parlamento de Rusia no solo ven una victoria en Ucrania, sino más importante, ven una victoria en contra de los Estados Unidos, que para ellos es la figura más importante en la organización de la OTAN. La posición de Rusia durante estos días ha sido decir que el Occidente se ha quedado sin recursos y sin interés para seguir ayudando a Ucrania, donde ya están celebrando la victoria, que eso a su vez implica que si verdaderamente salen victoriosos, porque el Occidente, o sea, la OTAN, la Unión Europea y los Estados Unidos, ya se cansaron de esta guerra y ya no tienen recursos para invertir en esta guerra, eso a su vez puede significar que no tienen ni los recursos ni la motivación para enfrentarse a Rusia en otros escenarios. Y por ende sería un incentivo para Rusia, después de arrasar con Ucrania, seguir con otros países que ha mencionado durante más de 1 año y medio, donde naturalmente el primero sería asegurar el enclave de Transnistria para entrar a Moldavia, ya que Moldavia todavía ni es parte de la Unión Europea ni es parte de la OTAN. Usted recuerde la amenaza de Sergei Lavrov al país de Moldavia, donde dijo claramente: ustedes son los próximos. Y si la Unión Europea y Estados Unidos tampoco hace nada por Moldavia, significa que Rusia se puede sentir tentado a continuar con Lituania, Estonia y Latvia. Los rusos también están criticando en sus medios noticiosos de que el Occidente quiere deshacerse de las dictaduras y forzar a países a ser esclavos económicos, según la opinión de Putin. La oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, la señora María Zakharova, dijo de que la reunión de líderes de la Unión Europea en la capital de Ucrania es evidencia de que su intervención en Ucrania ha sido un total fracaso. Lo que sí podemos decir es que durante unas pocas semanas no hemos escuchado a Dmitry Medvedev amenazar con las armas nucleares de Rusia y de utilizar armas nucleares tácticas en el frente de batalla de Ucrania. Pero verdaderamente nos hemos librado de estas amenazas de la utilización de bombas atómicas de Rusia. La contestación es que no. La directora en jefe de la publicación de propaganda rusa, que conocemos como RT, Russia Today, la señora Margarita Simonyan, dijo durante el aniversario de la anexión de las 4 provincias de Ucrania
que Rusia debería conducir una prueba de una poderosa bomba nuclear sobre Siberia, para que sirva como una irrefutable prueba del poderío nuclear ruso para intimidar al occidente, donde indicó que dicha explosión iba a tener la potencia de destruir todos los artefactos de radios electrónicos, afectar satélites, cámaras, celulares, para demostrarle al mundo que Rusia tiene el poder de enviar al mundo al pasado. Además indicó de que ella estaría contenta de vivir en un mundo con menos avances tecnológicos, donde esta última frase es siempre para que la población rusa acepte como una buena idea la utilización de armamento nuclear ruso. A las palabras dementes de esta señora, políticos del Kremlin alineados con el Partido Comunista, que representan las zonas en Siberia, protestaron y criticaron inmediatamente las palabras de esta señora, la señora llamada Margarita Simonyan, donde solicitaron de que ella debería disculparse con los residentes de Siberia, que todavía están sufriendo por las consecuencias de las pruebas nucleares que se realizaron en esa región hace años atrás, donde los efectos de esas explosiones no solamente duran siglos, sino también milenios. A este respecto, en vez de jalarle las orejas públicamente a esta señora, el departamento de prensa del Palacio Presidencial del presidente Putin, representado por el señor Dmitry Peskov, indicó, y cito: actualmente todavía no hemos abandonado el acuerdo internacional de rechazar pruebas nucleares. Esto no ha sucedido hasta ahora, por lo que no creo que tales discusiones sean posibles en estos momentos desde un punto de vista oficial. Cierro la cita. Esta es una forma elegantísima de desmentir a la señora Margarita Simonyan. Pero estoy seguro que muchas personas no van a estar de acuerdo con la suavidad que ha tenido el señor Dmitry Peskov. Hablando del señor Sergei Lavrov, él continúa con su propaganda de que Rusia va a propulsar a que Sudamérica y Centroamérica estén en las primeras posiciones como países que influencian las decisiones del mundo. Naturalmente, hasta ahora son un montón de palabras que no están respaldadas con billones de rublos en inversiones en Sudamérica y en Centroamérica, donde más bien es continuar con la promoción de que los países de Sudamérica y Centroamérica se unan al BRICS. Por otro lado, el Reino Unido ha condenado la intención de Rusia de llenar el Mar Negro con minas antibuques para bloquear el tránsito de barcos mercantes que transitan la ruta para llegar a Ucrania. Esta acusación la hace el Reino Unido basado en información obtenida por sus diferentes departamentos de inteligencia. Y si es cierta, no solamente estaría en riesgo los navíos civiles de carga que transitan hacia Ucrania, sino también los que transitan a otros países que están en las costas del Mar Negro. Según prensa asociada, funcionarios del Fondo Monetario Internacional, que fue una de las organizaciones que yo mencioné en mi pequeña charla sobre quiénes son los amos del mundo. Esta institución financiera, con 190 países miembros, indicaron de que esperan que Estados Unidos mantenga su papel crucial para reunir el apoyo internacional que ha mantenido la economía ucraniana a flote durante esta invasión de Rusia. Así que, por lo que acabo de decir, el Fondo Monetario Internacional desea que Ucrania reciba y continúe recibiendo
todas las ayudas posibles por parte de los Estados Unidos y que continúe ejerciendo presión para que otros países también contribuyan en la guerra en Ucrania. Por otro lado, lo que se conoce como CENTCOM o Centro de Comando Central de los Estados Unidos acaba de ordenar la transferencia de todas las armas que han sido incautadas al gobierno de Irán a ser entregadas al ejército de Ucrania. Estamos hablando de más de 1 millón de balas para rifles de combate, más miles de rifles, escopetas, granadas, RPG y otros tipos de armamentos. Todo este armamento es parte de lo que se confiscó en diferentes transportes rumbo a los grupos armados del país de Yemen. En otros asuntos de los Estados Unidos, hoy ustedes deben estar enterados de que hay congresistas republicanos que están interesados de que el expresidente Trump sea el presidente interino de la Cámara de Representantes, donde alegan que Trump puede ejercer como presidente y al mismo tiempo conducir su campaña presidencial. En asuntos de la frontera, el presidente Biden mandó a reforzar el muro fronterizo en una de las áreas donde más cruzan los migrantes, según la noticia publicada por la agencia española EFE. Estamos hablando de reforzar estructuralmente la barrera, que se encuentra en varias zonas del Valle de Río Grande. Según el medio noticioso The Independent, Estados Unidos puso en suspenso 26 leyes federales para permitir la construcción de un muro fronterizo en el sur del estado de Texas. El Departamento de Seguridad Nacional publicó esta información sin dar detalles de la obra que se va a efectuar en el condado Starr de Texas, en un sector donde la patrulla fronteriza o el Border Patrol está registrando un número elevado de tránsito de migrantes ilegales. La agencia de noticias EFE también informó de que efectivos del gobierno de México impidieron que los migrantes cruzaran la frontera en una zona del río Bravo, donde las entrevistas hechas de este operativo lo único que indican es que los oficiales de México se limitaron a orientar a los migrantes y no a detenerlos. Por ende, no fue una operación para evitar que cruzaran la frontera. Se alega que los últimos migrantes que han llegado por miles a la frontera de México con los Estados Unidos son principalmente de Venezuela y Colombia, donde algunos de ellos alegan que han sido asaltados durante la travesía a pie y como polizón encima de los trenes. Según el presidente de México, el señor AMLO, la culpa es de los Estados Unidos por las sanciones contra Cuba y no de los gobiernos de países como Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Honduras, Venezuela, Cuba, y convenientemente borró de su lista el país de México, como si México no fuera una de las fuentes de migrantes ilegales que entra a los Estados Unidos. Y alega que 6,000 migrantes están entrando a México todos los días rumbo a los Estados Unidos. En los libros de guerra, y no sé si está incluido en el libro El arte de la guerra, se menciona que los refugiados pueden ser utilizados como armas, bajo el término arma de migración masiva, que es un término utilizado para describir a un gobierno hostil que organiza una afluencia repentina de refugiados a otro país con la intención de causar disturbios políticos o de desestabilizar ese país. El responsable de esa migración a veces es un país o un actor que actúa en secreto, donde también este tipo de arma de guerra no convencional busca obtener concesiones para el país
o para lograr algún tipo de objetivo político, militar o económico. Y si uno se pone a pensar como los locos, razonando como dementes, uno se podría hacer la pregunta si hay una entidad detrás del telón impulsando esta migración masiva en contra de la administración del presidente Biden. Cambiando de tema completamente, las novedades en el país de Armenia es que el presidente de Azerbaiyán canceló la reunión que tenía en agenda en la ciudad de Granada, España, con el primer ministro de Armenia para posiblemente firmar un acuerdo de paz sobre el enclave de Nagorno-Karabaj, donde también iban a estar presentes dirigentes de otros países. Sin un acuerdo de paz, enfrentamientos entre las dos naciones en sus fronteras pueden suscitarse de nuevo. El mundo está lleno de conflictos y hasta en lugares donde pensamos de que reina la paz. Pero de vez en cuando y de cuando en vez, en esos países donde reina la paz, se suscitan actos violentos. En Nepal, en la ciudad de Nepalún, debido a una publicación de un jovencito en contra de los musulmanes en una red social, la población musulmana se levantó en contra de la población hindú de esa ciudad, donde se formó un motín, donde se lanzaron rocas y botellas y se cayeron a palos, causando varios heridos entre los dos grupos. Las autoridades de la ciudad tuvieron que poner un toque de queda y prácticamente una ley marcial para asegurarse de que los dos grupos no tienen otra confrontación. Los musulmanes en esa parte del mundo, en esa ciudad de Nepal, solo son el 14% de la población. En noticias relacionadas al ambiente, comienza la segunda etapa de la descarga controlada del agua levemente radioactiva de la central de Fukushima por la compañía japonesa TEPCO. Esta descarga va a durar por los próximos 17 días, comenzando el jueves 5 de octubre, y debe completarse para el 22 de octubre, donde se dice que 7.800 metros cúbicos de agua alegadamente levemente radioactiva se va a descargar a las aguas del Pacífico. Según el gobierno de Japón, la mayoría del tritio radioactivo ha sido removido de esta agua que se va a estar descargando. Recordemos que China ha prohibido la compra de cualquier producto de la industria de la pesca de Japón. En noticias de la ciencia, tenemos que durante el eclipse solar del 14 de octubre, la NASA va a enviar unos cohetes para hacer unos estudios de la sombra de esta eclipse. Así que, si alguien le dice a usted que durante esa eclipse aparecieron UFOs y ovnis en los cielos, que comenzó una invasión extraterrestre, dígale a esa persona que la NASA estaba conduciendo estudios de esta eclipse. Hay una noticia que me llamó la atención. Es que en un estudio accidentalmente se descubrió que ingerir yogurt ayuda a eliminar en seres humanos que tienen mal aliento lo que se conoce como el olor a ajo. El estudio explica el proceso químico por el cual el olor a ajo se elimina con el consumo de yogurt. Así que pruébelo, a ver si funciona, a ver si es mejor que el enjuagador bucal. Y ya llegamos otra vez al final de un resumen noticioso sobre lo que ocurrió durante las últimas 24 horas. Recuerda recomendar estos resúmenes, porque sus recomendaciones son la fuerza mayor que nos hace crecer. Y comparta este video. Gracias por los Super Thanks. Y gracias a aquellas personas que se han hecho miembro de nuestra zona privada para ser patrocinadores de este canal. Me da un like y nos vemos cuando discutamos las próximas noticias.
Hasta mañana.